Nunca fui un hijo de Horus. Fui y seguiré siendo un lobo lunar. Un orgulloso hijo de Setonia. Un leal servidor del emperador amado por todos. Horus, yo soy tu enemigo. Standing on the open shore in a world of disarray, 'cause the chaos is so warm. El coraje y la fuerza del capitán Loken lo convirtieron en un oficial en ascenso en los lobos lunares desde el principio, siendo el amigo más cercano de este el capitán Tarik Torgadon, quien fuese el mentor de Loken en varios aspectos de su vida marcial, y finalmente sería él responsable de su incorporación al Murnival. Este era el grupo de asesores informales de la Legión de los Lobos Lunares, que sirvieron al Señor de la Guerra como sus compañeros más cercanos. Loken fue incluido en el Murnival después de la campaña de los Lobos Lunares en el mundo 6319. Llevándolo al cumplimiento imperial, Loken también tenía la distinción de ser el único miembro del Murnival que no compartía una similitud facial directa con el Señor de la Guerra Horus Lupercal. Como miembro del Murnival, fungía de antagonista del Señor de la Guerra, ofreciendo un contraargumento a los planes de este, en los que encontrase fallas, destinado a proporcionar una asesoría a Horus, ya que poseía una naturaleza tranquila e imperturbable. Durante este tiempo, Loken disfrutó de una posición privilegiada dentro del círculo interno del Señor de la Guerra. Cuando los lobos lunares estaban realizando operaciones de cumplimiento imperial en el mundo de 6319 al final de la Gran Cruzada, apareció una voz extraña en los dispositivos de comunicación por radiovox utilizado por los lobos lunares, que en realidad era una voz demoníaca de una entidad del caos conocida como Samus. Los muros entre el mundo físico y el Inmaterium eran inusualmente delgados en la región de 6319, donde se escondían los restantes reductos de la conquista imperial. Aunque las fuerzas imperiales durante la Gran Cruzada se habían mantenido deliberadamente inconscientes de la existencia del caos o los terribles peligros demoníacos del Inmaterium, tanto por el emperador como por sus primarcas, la voz se identificó y advirtió contra la inminente invasión de los lobos lunares. Estos mismos persiguieron la fuente de la comunicación hasta una región montañosa del planeta. Mientras estaba allí, el sargento Xavier Jubal, de la 10ª compañía de Loken, fue poseído por un demonio del caos y se transformó en lo que los testigos del evento describieron como un monstruo que atacaba a sus hermanos astartes. Y después de un feroz conflicto, el lobo lunar pudo someter finalmente y matar a la forma mutada y trastornada de Xavier Jubal. Esta confrontación comenzaría a despertar dentro de Loken una profunda inquietud de que tal vez la verdad imperial estaba equivocada. Al igual que todos los que le habían enseñado sobre la religión y lo sobrenatural, que no son más que supersticiones desechas correctamente por la humanidad, él dudó. Después de los terribles acontecimientos sucedidos en 6319, los lobos lunares fueron enviados para reforzar a los hijos del emperador en un planeta que más tarde sería apodado como Murder o asesinato por el imperio, por la pura ferocidad de los alienígenas aracnoides que lo llamaban hogar. Los hijos del emperador habían llegado a Murder para investigar la desaparición de una compañía de astartes de la Legión de los Ángeles Sangrientos. Y fue en este mismo planeta que Loken y su hermano del Murnival, Tarik Torgadon, conocieron y se hicieron amigos del capitán Saul Tarvitz de los hijos del emperador. Y fue en este momento, después de la finalización de la guerra contra Murder, y poco después del colapso de las relaciones imperiales con la Interex, debido a las maquinaciones del traidor Erebus y los portadores de la palabra,
que los lobos lunares fueron renombrados como los hijos de Horus. Una sugerencia hecha originalmente por el emperador en el triunfo de Ulanor, con el fin de establecer claramente el reclamo del señor de la guerra de una autoridad superior sobre todos los demás primarcas. Al principio, Horus se había mostrado reacio a engrandecerse de esa manera, pero finalmente hizo el cambio después de consultar con su mejor amigo de entre todos los primarcas, sanguíneos. Mientras tanto, las relaciones entre Loken y su hermano del Murnival, el primer capitán Ezequiel Abaddon, siempre fueron intensas, ya que su personalidad tranquila y reflexiva chocaba constantemente con el temperamento volcánico y la naturaleza brusca de Abaddon. A pesar de esto, estuvieron junto a Horus mientras éste dirigía un ataque contra las fuerzas imperiales rebeldes en la luna de Davin. Cuando el señor de la guerra fue mortalmente herido en la batalla por el Nurglit y ex gobernador planetario de Davin, Eugen Tenva, quien usó una hoja reliquia infundida por el caos conocida como Kinebrak Anatam, para envenenar al señor de la guerra con una toxina generada por Nurgle, que ni siquiera su sistema inmunológico sobrehumano podría derrotar. Fue Loken quien se opuso vocal y absolutamente a la idea de llevar a Horus a un templo del caos, conocido como el Templo de la Logia de la Serpiente, en el mismo mundo, para ser curado por chamanes que eran esencialmente hechiceros del caos. Mientras que Abaddon y Horus Saximant se opusieron a él en su desesperación por salvar la vida de su padre por cualquier medio necesario, Tarik Torgadon apoyó a Loken en la creencia de que tal violación de la verdad imperial solo podría conducir a un daño aún mayor que la muerte del primarca. La ruptura en el Murnival sobre este tema casi se vuelve violenta, pero Loken finalmente cedió a los sentimientos de la Legión en general sobre el tema y decidió esperar y ver el resultado. Y fue esa actitud la que le costase a Loken la confianza, no solo de sus dos hermanos del Murnival, sino también del propio Horus, quien emergió de su corazón a manos de los cultistas del caos de la Logia de la Serpiente como un hombre cambiado, dividido por los celos, el egoísmo y el odio por su padre, el emperador y el ansia del poder absoluto. Era un hombre que había entregado su alma a los dioses del caos, a cambio de los poderes disformes. Y ahora que había caído firmemente en las garras del caos, Horus eligió el mundo de Isban III para deshacerse de los miembros de las 4 legiones traidoras abiertamente declaradas: los hijos de Horus, los hijos del emperador, los devoradores de mundos y la guardia de la muerte. En ese momento, Loken y Thorgadon, así como aproximadamente un tercio de los astartes de las 4 legiones que se consideraban aún leales, fueron enviados a la ciudad capital del planeta de Isban III, con el pretexto de sofocar una rebelión contra el imperio de la humanidad, por un seguidor corrupto de Slanesh llamado Bardus Pral, solo para ser asesinados por las bombas de virus comedor de vida, lanzadas desde la flota en órbita del Señor de la Guerra. Una advertencia de última hora sobre la traición inminente de su amigo, el capitán Saul Tarbitz de los Hijos del Emperador, proporcionó a algunos leales, incluidos Loken y Thorgadon, tiempo suficiente para buscar refugio y así sobrevivir a la plaga del virus resultante y la tormenta del fuego que siguió, que mató aproximadamente 8.000 millones de habitantes de Isban III. Y aún con la advertencia de Tarbitz, al menos un tercio de los leales no llegaron al refugio antes de que cayeran las bombas, o salieron del refugio demasiado pronto, creyendo que el ataque había terminado.
solo para ser aniquilados en la subsiguiente tormenta de fuego que encendió todo. Los gases nocivos y en descomposición liberados por los cuerpos de las víctimas del virus. Con la traición de Horus ahora al descubierto, Loken y Torgadon y los demás lealistas supervivientes de su legión tomaron el nombre de los Luna Wolves una vez más, para simbolizar su separación con los hijos de Horus, mientras luchaban abiertamente contra las legiones traidoras del Señor de la Guerra. Lucharon utilizando una estrategia defensiva destinada a desangrar a las legiones traidoras durante varios meses solares, para permitir que la noticia de la traición de Horus llegase a oídos del emperador. Y así se las arreglaron para resistir en Isban III durante casi 2 meses antes de la batalla final, en la que pequeño Horus y Ezequiel Abaddon viajaron a la superficie para enfrentarse cara a cara con Loken y Taric. Loken luchó valientemente contra Ezequiel Abaddon, pero resultó gravemente herido y quedó indefenso en el bombardeo orbital final del planeta por parte del Señor de la Guerra, que puso fin a la resistencia de los leales. Y sin embargo, por algún giro del destino, o por la misma voluntad del emperador, Loken no murió en el bombardeo. Y meses solares después, mucho después de que la flota de Horus avanzara para enfrentarse a los leales del emperador, en la masacre del desembarco de Isban V, donde 4 legiones astartes más declararon su lealtad abierta al caos y a Horus, Loken finalmente logró salir de los escombros de la ciudad llamada Corala. Desafortunadamente, la psique de Loken se había roto por el trauma de la traición, y sus heridas habían perdido tanto su memoria como su identidad. En cambio, asumió un nuevo papel y un nuevo alias: Cerberus, en honor a la antigua leyenda terrana del sabueso que custodiaba las puertas del inframundo. Loken eligió esta identidad porque creía que la muerte lo había rechazado y solo podía pasear en el portón del inframundo. Se convirtió en el monstruo que ahora atormentaba las ruinas quemadas y rotas de Isban III. Durante más de un año terrano, matando a los otros supuestos supervivientes de la traición, creyéndose el último marín leal en la existencia. Pero esto cambió cuando el capitán de batalla Nathaniel Garro, anteriormente de la Legión de la Guardia de la Muerte, y ahora sirviendo como Agentia Primus de Malcador el Sigilita, después de su escape de Isban III en la fragata imperial de Einstein, regresó a Isban III. Garro fue enviado con el propósito expreso de buscar a Loken como recluta para unirse a los Caballeros Errantes, un grupo encubierto de marines espaciales leales que Malcador pretendía fundar por orden del emperador, y que más tarde se convertiría en un pilar esencial de la Inquisición imperial. Se encontraron también con un puñado de supervivientes que hablaron de una bestia que los cazó, y tomando el asunto en sus propias manos, Garro fue a la guarida de la supuesta bestia en Isban III, y al descubrir el cadáver muerto hace mucho tiempo de Taric Torgadon, fue atacado por sorpresa por el descuidado y casi psicótico Cerberus. Y después de una larga batalla, durante la cual Cerberus escapó, Garro y sus compañeros descubrieron que los supervivientes humanos del bombardeo de Isban III
eran en realidad demonios que se habían transformado en muertos vivientes de la plaga. Cuando el bombardeo de virus se había debilitado, la barrera entre el Inmaterium e Isban III permitió que la influencia del Gran Padre reine de forma suprema sobre este planeta. Garro y sus leales lograron derrotar a las inmundas criaturas con ayuda de Cerberus. Sin embargo, una vez que los muertos vivientes fueron destruidos, Garro y Cerberus se enfrentaron una vez más en un combate mortal. Y fue durante este duelo que Garro logró llegar, a través de la amnesia y la conciencia fracturada de Cerberus, al núcleo de aquel buen hombre que permanecía en lo profundo de su psique, recordándole quién era en realidad, y que el emperador todavía tenía una última tarea para él, la de erradicar la corrupción que estaba manchando su imperio. Y consciente de su verdadera identidad una vez más, Garby el Loken se unió a Nathaniel Garro y a su equipo. Con su conjunto de guerreros ahora completo, Garro y Loken partieron de Isban III hacia la luna de Terra para recibir su primera misión de Malcador el Sigilita. Loken fue llevado a la ciudadela de Somnus como una cosa rota y miserable, un loco al que Nathaniel Garro había sacado de las ruinas y escombros de Isban III. No fue hasta mucho más tarde que Loken comprendió que había estado más cerca de la muerte durante ese interrogatorio que en cualquier otro momento de su vida. Aunque aquellos que deseaban que se fuera no llegaron con espada, rayos o bombardeos orbitales, sino que vinieron con dudas, miedo y sospechas. ¿Era de confianza? ¿Podría alguien incluso un Astarte haber sobrevivido a lo que él sobrevivió? ¿Lo habían dejado sus enemigos en las ruinas para que Garro lo encontrase? ¿Acaso fue Garby el Loken una bomba de relojería dejada por Horus, preparándose para engatusar a las filas imperiales, solo para causar aún más estragos en los días venideros? Nadie lo sabía con certeza. Pero hombres poderosos habían hablado por él, Garro y Malcador con certeza. El primarca Rogal Dorn, el mismísimo castellano de Terra. Pero otros nunca supieron su identidad. Lo declararon un peligro, un espía potencial del Señor de la Guerra, o algo mucho peor salido de la disformidad. Y lo que siguió fue un periodo indeterminado de dolor y miseria infligido en su propio cuerpo y en las profundidades de la mente para buscar respuestas a esas preguntas. Que todavía viviera no se consideró definitivo, simplemente que sus interlocutores no habían encontrado nada lo suficientemente condenatorio como para ir en contra de los deseos del regente de Terra y el pretoriano de armadura dorada del emperador. Y ahora, como uno más de los caballeros errantes de Malcador, Loken fue enviado por el Sigilita en su primera misión al mundo natal de los ángeles oscuros, Caliban. Junto con su antiguo camarada de los lobos lunares y Acton Cruz, su misión vital requería de que los caballeros errantes determinaran tanto las fortalezas de la primera legión como su lealtad a su primarca Lionel Johnson. Infiltrándose en la fortaleza monasterio de los ángeles oscuros de Alduruk, Loken se dejó capturar por los ángeles oscuros. Con grilletes y ataduras, pronto se encontró siendo interrogado por el regente de Caliban, Luther. Identificándose a sí mismo solo como Cerberus, Luther aún pudo determinar con precisión el estado de su cautivo como un ex lobo lunar, basándose únicamente en su acento cetoniano. El captor de Loken mencionó su experiencia previa luchando junto a los lobos lunares, tanto en Cardenis como en Saramund, lo que provocó que Loken experimentara flashbacks de esos momentos. Y luego de un estudio más meticuloso a la luz de las antorchas,
Luther reconoció a Loken, pero solo vagamente, ya que aún no estaba seguro de la identidad de su cautivo. Solo eran ecos en la mente de Zar. Este le preguntó a Loken por qué una legión estaría espiando a otra, lo que le mostró a Loken que el regente de Caliban todavía ignoraba lamentablemente los eventos más amplios de la herejía, que actualmente se desataban en toda la galaxia. Aunque deseaba decirle a Luther toda la verdad, sintió que Caliban estaba rodeado por la oscuridad y que eventualmente cambiaría. Insatisfecho, el ángel oscuro se despidió de la celda de Loken. El caballero errante se enfrentó entonces a una pequeña figura encapuchada en su celda, uno de estos tantos llamados vigilantes de la oscuridad. Y a través de la telepatía, la criatura alienígena le dio a Loken una pequeña fracción de sus habilidades para sentir los sentimientos de Luther. La criatura no ofreció una explicación sobre su presencia, y en cambio, lo liberó de su esclavitud. Quería que Loken les explicara tanto a Dorn como al Sigilita lo que había presenciado, que Luther ignoraba los eventos más amplios de la herejía, y que era ambicioso, y sentía resentimientos hacia el león de Caliban. Esto solo complicó la misión de Loken, ya que Terra no tenía idea de las verdaderas lealtades del león. Y durante su escape, Loken fue descubierto por una figura misteriosa que se había acercado sigilosamente a él, y le puso una espada de energía en la garganta. Sorprendiendo al caballero errante, la figura dijo el nombre de Loken, explicando que él era Lord Cypher, y procedió a ayudar a Loken en su escape. Cuando se encontraron con un centinela solitario de los Ángeles Oscuros, Cypher ordenó al guardia que esperara para que Loken lo sometiera. Desafortunadamente, esto no fue suficiente, y Cruce mató metódicamente al guardia a sangre fría. Enfurecido por la cruel indiferencia de Cruce, Loken reprendió al caballero errante mayor por la necesidad de una acción tan brutal, explicando que con la muerte de este ángel oscuro, ahora podría inclinar la balanza de su lealtad contra el imperio. El guerrero veterano descartó las dudas de Loken y explicó que el centinela no era el primer sirviente leal del imperio que había matado, y tampoco sería el último. Con la ayuda de Cypher, los dos caballeros errantes lograron escapar de la mazmorra de aquella fortaleza monasterio de los Ángeles Oscuros. A pesar de que el par de caballeros errantes fracasó en su misión original, quizás encontraron algo más grande, un posible recluta en la forma de Cypher. El ángel oscuro estaba al tanto de los eventos más amplios de la galaxia, pero explicó que los eventos en Caliban eran complejos. Cruce le ofreció a su antiguo camarada la oportunidad de convertirse en uno de los agentes de Malcador, pero finalmente Cypher rechazó su generosa oferta, ya que continuaría sirviendo en las sombras, leal al emperador, pero olvidado y desconocido. Habiendo fallado en su misión, Loken regresó a la ciudadela Somnus en Luna, la fortaleza monasterio de la Hermandad del Silencio. Ya informado del resultado de la misión por medios astropáticos, el primarca de los Puños Imperiales, sin embargo, se había tomado un tiempo desde el desmantelamiento del enjollado palacio de su padre en preparación para la próxima invasión de Horus, para escuchar las malas noticias de Caliban de primera mano. Loken había visto la esperanza de Rogal Dorn de que el medio imperfecto de comunicación astropática había pasado por alto algún matiz sutil en el informe de Cruce.
alguna señal de que se podía contar con los guerreros León de Caliban para unirse al estandarte del emperador. Dorn volvería a Terra sin darse cuenta, y el corazón de Loken se había roto por decepcionarlo. Loken no tenía tiempo para las verdades a medias y los subterfugios del sigilita. Ya no quería formar parte de sus esquemas dentro de otros esquemas. Y aunque Loken había sobrevivido a los horrores que experimentó en Isvan III, era un hombre cuya cordura era solo una máscara para cubrir el verdadero horror de lo que sucedía debajo de la superficie. Después de Caliban y el desastroso intento de conocer la verdadera lealtad de los Ángeles Oscuros, Loken se retiró a su propio pequeño mundo de aislamiento. Pero las primeras grietas en lo que otros creían que era su cordura comenzaron a mostrarse cuando vio a su antiguo hermano de batalla Tarik Torgadon. Loken había pasado la mayor parte de su tiempo dentro de un biodomo lunar abandonado y en desuso. El anterior custodio de este biodomo había permitido que creciera de forma silvestre, descuidando la tarea de desmalezar y mantener con prudencia el jardín. Más tarde, se enteró de que era el antiguo dominio de una hermana del silencio, muerta hacía mucho tiempo en Próspero, y nadie había asumido sus funciones en el biodomo, ya que el mantenimiento de un espacio que existía como puramente estético se consideraba un desperdicio a ojos de las demás hermanas. Dedicó su tiempo a cuidar un pequeño jardín, criado para matar, no para preocuparse. Le dio a Loken un sentido de la maravilla de la creación. También le dio una pequeña sensación de paz, ya que era un guerrero nacido y criado, forjado en los laboratorios genéticos del emperador. La palabra paz no tenía sentido para él, ya que desde que podía recordar, nunca había conocido tal estado. La locura que casi lo consumió en Isvan III le había dejado cicatrices, que tardaron mucho tiempo en sanar, y que se avivaron rápidamente con un dolor punzante. Loken había encontrado el biodomo por casualidad, mirando al vacío a través de la ventana blindada del transbordador, que lo llevaba de regreso a Luna. Había pasado el viaje de regreso del fiasco de Caliban en un silencio contemplativo, aislándose de la tripulación de la nave sin nombre, que se deslizó en el dominio de los Ángeles Oscuros antes de escabullirse como un ladrón frustrado. El abyecto fracaso de la misión pesaba mucho sobre Loken, y había luchado con su parte en ella durante las largas y frías noches en el oscuro corazón de la nave. Era un guerrero que le había dado la espalda a la guerra, un hombre sin colores, ni una legión que pudiese llamar suya. En lo más profundo de su desesperación, se había creído ser legión de uno. Nathaniel Garro le había demostrado que ya no era así. Ya no luchaba solo. Pero no le importaban los guerreros que estaban con él. La hermandad de su vida anterior no era más que un recuerdo fantasmal y monstruoso ahora. Y un día, mientras cuidaba su jardín, fue visitado por un misterioso individuo. Tenía el cuerpo de un legionario, aunque Loken al principio no pudo reconocer quién era. Su apariencia era enloquecedoramente familiar, como si algo rascase dentro del cerebro del Astarte, hasta que descubrió la identidad de aquel muerto viviente, de aquel fantasma, de aquel inframundo al que no podía entrar. Era su hermano Tarik Torgadon. Al principio Loken creyó que esto era un producto de su imaginación, algún recuerdo que su mente dañada había evocado para tratar de darle paz o para torturarlo. Pero a medida que Loken continuaba hablando con él,
estaba más convencido de que efectivamente era su viejo amigo. Tarik ayudó a desbloquear los recuerdos olvidados de la sinapsis fracturada de aquel lobo lunar. Y cuando Lockett miró el jardín, lo reconoció por lo que era: una réplica del jardín acuático donde había hecho el juramento del duelo. Torgadon le recordó lo que había prometido cuando hizo aquel juramento sagrado: servir al emperador por encima de todos los primarcas, para defender la verdad del imperio del hombre, sin importar el mal que lo asaltara, para mantenerse firme contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos. Loken había jurado ser fiel a los ideales del Murnival. Estaba casi abrumado por la oleada de recuerdos reprimidos. Loken lo recordaba todo: la guerra en Murder, la sangre derramada por los malentendidos sobre el natal de los Interex, el horror de Davin, la matanza de la tecnocracia auretiana y la monstruosa traición final en Isvan III. Él sabía todo esto y siempre lo había sabido, pero había encontrado una manera de mantenerlo encerrado en lo más profundo de su mente. Pero no importaba cuánto había intentado olvidar, no podía. Torgadon le recordó que era un lobo lunar y que nada era más peligroso que un lobo acorralado. Un hombre puede tener el control de la acción por sí solo, pero nunca tuvo control sobre los frutos de aquella acción. Le dijo a Loken que tomara el control de sus acciones. Y antes de partir, aquel lobo lunar fracturado le preguntó a su hermano si este era real o no. A lo que el otro legionario no pudo responder con claridad. Torgadon no tenía una explicación. Se sentía real, pero pensó que algo terrible le sucedió después de su muerte. Loken preguntó qué podría ser peor que morir. Torgadon aún no lo sabía, pero estaba seguro de que Loken era el único que podía deshacerlo. Después de impartir su advertencia, Torgadon partió. Y pronto, Garviel fue abordado por otro visitante inesperado. Esta vez, uno de sus compañeros de los Caballeros Errantes, Acton Cruz, quien trajo una citación del propio Malcador. Revitalizado por la visita de Tarik, Garviel estaba listo para partir, para emprender lo que fuera necesario de él. Y esencialmente, la visita de Torgadon había devuelto a Loken a la realidad, restaurando un sentido final de sí mismo, como herido, pero aún no roto. Aunque fue a Terra para encontrarse con Malcador, en el fondo, Loken todavía estaba preocupado de que el daño causado a su mente lo dejara poco confiable, pero todavía estaba dispuesto a servir a lo mejor que pudiese, y se preparó para recibir su propia misión del Sigilita. Y después de su llegada a Terra, Malcador, junto a Leman Raz, el primarca de los lobos espaciales, conspiraron con Loken para tramar un plan aún más audaz. Un escuadrón de caballeros errantes que se infiltrase en el buque insignia de Horus, el espíritu vengativo. En ese momento en órbita en el mundo de Molech, los caballeros errantes tenían la tarea de preparar el camino para un abrumador asalto de los lobos espaciales a la nave, el cual estaría dirigido por el mismísimo Rey Lobo, y su objetivo sería acabar con el architraidor. Loken fue encargado por el Sigilita con esta misión vital, y se le permitió seleccionar a los miembros de su propio escuadrón. El ex Lobo Lunar reclutó a 9 de sus compañeros caballeros errantes, incluidos a quien sería Taylor Rubio, Macer Barren de los Devoradores de Mundos, y Acton Cruz, Rama Karajan, Ares Wojciech y demás.
a instancias de que Leman Ras enviase a uno de sus propios hijos, Brol Tinfrir, para convertirse en miembro de los caballeros errantes del Sigilita. Loken también intentó reclutar a su compañero amigo Severian, pero este se negó a unir a la misión, ya que sintió que tenía una perspectiva condenada al fracaso. Y más tarde, cuando los caballeros errantes se preparaban para partir de Terra, Severian cambió de opinión y se unió a ellos después de todo. Utilizando el buque furtivo tecnológicamente avanzado llamado el Tarhem, y guiado por los sensores avanzados y la planificación estratégica de Tubal Cain, el escuadrón pudo infiltrarse con éxito en el buque insignia del Señor de la Guerra sin ser detectado. A medida que se adentraban más y más en las entrañas del enorme acorazado clase Goriana, Tyrfing dejó runas en varios puntos de la nave para guiar un futuro asalto de los lobos espaciales. En poco tiempo, la presencia de los caballeros errantes no pasó desapercibida, ya que encontraron varias resistencias en todo el enorme buque de guerra. Algunos de los caballeros errantes murieron durante estas escaramuzas, y el resto del escuadrón fue capturado y llevado a la corte de Lupercal, ante el mismísimo señor de la guerra. Horus intentó tentar a Loken para que se reuniera con él, y aunque tentado por la oferta de su padre, el incondicional caballero errante desafió a su antiguo primarca, recordando sus juramentos sagrados de servir al emperador por encima de todos los demás. El enfrentamiento entre el padre genético y el hijo permitió a los compañeros caballeros de Loken volverse contra sus captores. Varios miembros más del escuadrón de Loken fueron asesinados en la lucha posterior, cuando los caballeros errantes lograron escapar y cuando el Tarhem disparó por las ventanas de la sala de audiencia, succionándolos hacia el vacío, donde la nave furtiva los rescató del mismo. Barren, Wojciech y un superviviente de los ultramarines rescatado de la superficie de Molech, el centurión próximo Tarchon, fueron puestos en comas curativos, inducidos por sus órganos Susan, mientras Rubio se recuperaba de la terrible experiencia. En el camino de regreso a Terra a bordo del Tarhelm, tanto Tyrfing como Severian convencieron al líder de su escuadrón de que el fracaso de la misión no fue culpa de Loken. Posteriormente, Garbiel regresó a Terra, y durante los días finales de la herejía de Horus, antes del asedio de Terra, Loken junto a Garro, Meiser Barren, Barda Sison y Helig Galor estaban entre los caballeros errantes asignados para sofocar los brotes del caos, infestación que estaba ocurriendo en todo el mundo trono, en preparación para la invasión de Horus. Loken fue asignado para supervisar el proyecto iniciado por el Sigilita en la Montaña Blanca, aquella que era una antigua fortaleza subterránea ubicada en la región árida e irradiada de Terra. Malcador había ordenado que un grupo de hermanas del silencio habían sido capturadas y torturadas por las fuerzas del caos, y luego recuperadas por los leales, quienes se mantuvieron allí mientras sus investigadores intentaban determinar qué les habían hecho. Y fue así que las hermanas alteradas eran simplemente parte de un complot de los traidores para asesinar a Malcador, activando un comando mental subliminal que había incrustado psíquicamente en la mente de Taylor Rubio por el primer capellán Erebus de los portadores de la palabra. Rubio era uno de los caballeros errantes de Malcador que había luchado en la batalla de Kalt, donde se había realizado los cambios ocultos en su mente. Aquel complot se inició cuando la Montaña Blanca fue atacada por cultistas del caos y demonios de Nargel, y por aquel que sería conocido como el Señor de las Moscas. Loken y los otros caballeros errantes fueron desplegados en las laderas de la fortaleza para hacer frente al asalto, mientras que el condicionamiento mental de Rubio fue activado por las hermanas del silencio retenidas
dentro de las celdas de detención de la Montaña Blanca, Rubio atacó a Malcador, mientras el sigilita estaba desprovisto de sus poderes psíquicos debido a la tecnología antipsíquica de la fortaleza. El sigilita logró detener el ataque usando un campo de conversión oculto y luego eliminó psíquicamente el condicionamiento mental de Rubio. En las laderas de la Montaña Blanca, Loken, Garro y los demás caballeros errantes lograron derrotar el asalto del caos, aunque Maester Barren fue mortalmente herido y luego poseído por el Señor de las Moscas, quien atacó a los camaradas del Devorador de Mundos. Pero el Astarte poseído se congeló cuando se enfrentó a Loken, quien trató de recordarle su amistad y quién era él. Un hombre que nunca fue dominado ni controlado por nada tan asqueroso como un demonio del caos. La intervención de Loken invocó una chispa en la mente de Barren, y el Devorador de Mundos encontró la fuerza de voluntad para forzar el ataque del demonio y destruirse a sí mismo usando un par de granadas que arrancó de la armadura de Loken. El dominio del demonio sobre el espacio real fue finalmente destruido por el mismo sigilita, que había llegado al exterior de la montaña y usó sus habilidades psíquicas restauradas para quemar al demonio, y su plaga restante se redujo a cenizas. Poco después del final de la batalla por la Montaña Blanca, Loken y otros 8 caballeros errantes fueron llevados a una cámara en las profundidades del complejo del Palacio Imperial. Allí se encontraron con el propio emperador, quien les reveló que los 9 Astartes estaban destinados a convertirse en los fundadores de una nueva orden de marines espaciales, que combatirían los horrores de la disformidad, para mantener a la humanidad libre de la influencia del caos. Pero para unirse a la nueva orden, cada uno de los Astartes elegidos necesitaba estar dispuesto a dejar su pasado y todo lo que alguna vez habían dejado atrás, y comenzar desde cero. Cada uno tomaría un nuevo nombre e identidad, a medida que se convertirían en los líderes de la nueva orden. Loken tenía la intención de convertirse en Krius, uno de los grandes maestros fundadores de lo que más tarde se conocería como los Caballeros Grises. Pero al ver al emperador en persona por primera vez, se dio cuenta de que ese destino no era suyo. Rechazó la nueva identidad ofrecida por Malcador y volvió a la superficie. No estaba dispuesto a entregar su pasado, porque necesitaba enfrentarse a los hijos de Horus una vez más y vengarse de la traición del Señor de la Guerra en lo que sería el asedio de Terra que se avecinaba. Loken apareció a continuación en medio de la fase final de la Guerra Solar, después de haber recibido un mensaje de Mersad y Oliton de su necesidad de reunirse con urgencia con Rogaldorn. Después de regañar a Malcador por dar la orden de matar a todos los prisioneros para evitar que cayeran en manos de los traidores, Loken atravesó a toda velocidad el sistema solar, que estaba envuelto en una convulgencia violenta. Logró rescatar a Oliton y la llevó a bordo de la Falange para reunirse con el pretoriano de Terra. Pero el caos reveló que esto era una trampa para permitir la manifestación de Samus directamente en la estación de batalla. Y enfrentándose a Samus una vez más, Loken se encontró en las cabezas de lanza, en 63-19, presenciando la posesión de Xavier Jubal por parte del demonio una vez más. Y superado por la locura y la ira, Loken volvió a su personalidad de Cerberus y luchó contra cualquier demonio que se encontrase, y junto con Oliton pudieron matar brevemente a Samus, pero la criatura pronto renacería en un nuevo cadáver. Y para evitar esto, Oliton se despidió de Loken y se suicidó para cerrar el portal por el que Samus había entrado al Materium.
Loken apareció a continuación durante la batalla por la Puerta Saturnina, después de haber sido seleccionado por Rogaldón y Malcador para liderar una serie de equipos de eliminación debajo de los constructos de Terra, para tender una emboscada a un asalto subterráneo de los hijos de Horus, buscando venganza por su traición, por Loken, Garro, Galor, Belceptus, Endrithar, por todos aquellos que habían muerto. Loken logró matar personalmente al capitán Tibalt Mar, vengar a Tarik por fin matando a Tormageddon, y finalmente se vengó de pequeño Horus, destripando a su antiguo hermano del Murnival con su espada sierra. Después de la batalla, Loken le comentó a Kirill Sinderman que estaba cambiando y convirtiéndose en una herramienta del emperador. Loken luego viajó a las ruinas de Terra para encontrarse con Eufrat y Killer, quien había desaparecido. La descubrió liderando milicias fanáticas en una guerra religiosa desesperada contra las fuerzas traidoras. Loken inicialmente se opuso a esta lucha indefensa, pero Killer la convenció de que le permitiera continuar con su trabajo. Loken accedió y se quedó con Killer, al menos hasta que esto fuese demasiado tarde. No sabemos mucho del final de Loken, pero en una conversación hecha de Epimetheus, uno de los grandes maestros originales de los Caballeros Grises, durante la campaña de Pandorax, Abaddon cuestionó el linaje del Caballero Gris, descartando rápidamente varias posibilidades, afirmando que no era un ultramarín, que tampoco era ninguno de los traidores, ni de la Guardia de la Muerte o de los Devoradores de Mundos. Tenía algo familiar, pero concluyó de que no podía ser su hermano. ¿Verdad? No podía ser aquel hombre, aquel último lobo lunar. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Realmente este creo que es el video más largo que he hecho hasta ahora, ¿no?, de un personaje, no sé, corríjanme si estoy mal, pero bueno, Garvey Loken era un video que ya quería sacar hace mucho tiempo, pero no sabía cómo empezar. Solo me había leído algo de los dos primeros libros de la herejía de Horus y ¿cómo se llama esta? Luna Mendax, y pues me gustó el personaje. Realmente podría decir que es como un protagonista menor de todo lo que es la herejía de Horus, ya que ves muchas cosas por parte de él. Además de que por su personalidad, que es alguien más empático, no es tan cerrado como la mayoría de marines espaciales que existen. Realmente puedes ver el mundo de Warhammer 40.000 a través de sus ojos. Y si quieren ver a un marine espacial haciendo jardinería o bonsais, lean Luna Mendax, la verdad. O si quieren, díganme en los comentarios, cultistas Luna Mendax, pero bueno. Es bastante increíble y puedes ver cómo piensan ellos y cómo el pobrecito de Loken ha estado loquito toda su vida. Es Garvin el loquito. Pero bueno, nada más que decirles hasta esta parte del video. Espero les haya gustado. El emperador protege.